¿Qué tal, queridos radioescuchas? Aquí nuevamente el equipo de The World. Esta vez nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo. Nos acompaña nuevamente nuestro querido amigo Dagres. ¿Cómo estás, Dagres? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Hola muchachos, ¿cómo han estado? Me ha ido bastante bien en lo que cabe. En este programa igual no nos va a poder acompañar nuestro amigo Manuel, pero ya Manuel nos manda saludos para todos ustedes y esperemos que próximamente se reúna. Perfecto. Sí, tristemente no nos va a poder acompañar nuestro querido amigo Manuel. Sé que ya se le extraña desde hace varios capítulos, pero no se preocupen. Esperemos que ya pronto mejore la situación y ya lo tengamos de vuelta aquí en su querido canal favorito llamado The War. ¿Cómo estás, Agres? Hoy estás listo para platicar un rato. ¿Qué tal la semana? Hoy vamos a hablar un poco sobre nuestras anécdotas. Bueno, yo en este caso me gustaría hablar un poco sobre las anécdotas que hemos vivido en el tráfico, sobre todo recordando que hoy también estuve un poco atorado en el tráfico. No sé tú cómo has tenido esa experiencia con el tráfico, Dagres. No sé, en general, tú cómo has llevado esa parte en toda esta vida llamada ciudad, Estado de México y viceversa. Y para los que no nos conozcan, grabamos desde la Ciudad de México, Estado de México, zona céntrica. Y sí es como la constante, ¿no? Vivimos una ciudad demasiado grande, o yo diría muy poblada, que ya no, el medio de transporte ya no está dando el abasto requerido, ¿no? Y sí, en estos días de inundaciones, porque también agrégale el hecho de que se inunda, se ha tenido un tráfico horrendo, más los horarios laborales muy explotados. Y la ciudad no es mala, o sea, yo creo que no lo considero como pésima, pero sí como que ya sí se desparrama a sí mismo. O no sé qué, como introducción es eso, ¿no? Y este podcast va más como dando seguimiento al podcast de Cyberpunk de las grandes ciudades. Vayan a escuchar, muchachos. Y es justamente la construcción de una comunidad enorme, que es una ciudad, un ser ya viviente, diría el señor Levianasta, y que a la vez es una ciudad muy ajena, ¿no? O sea, muy fría. Y como introducción es eso. Sí, esto va también un poco relacionada a esto de Cyberpunk y justamente hablando del tráfico, creo que el tráfico es algo que representa muy bien a las ciudades, ¿no? En general, a la inmensidad de las ciudades. Digo, porque en general lo que destaca mucho en el género Cyberpunk es la ciudad, ¿no? Es la ciudad como objeto, como ser que sale representado en cualquier novela o historia Cyberpunk. La ciudad creo que es un protagonista muy importante y creo que hablar en este caso del tráfico, no sé, me recuerda un poco como si viviera en una ciudad abismado, ¿no? En una ciudad, ¿cómo decirlo? En una ciudad encarcelada, ¿no? Porque cuando estás en el tráfico es como esta experiencia de estar encerrado, esta impotencia de no saber a dónde moverte, a dónde ir, de, no, mm, no puedo mover adelante, atrás, este es el único medio de transporte en el que tengo, no sé, en general yo cuando estoy en el tráfico, no sé, supongo que no ha de ser la misma experiencia que vivir en una ciudad cyberpunk, pero es un poco esa sensación de estar encarcelado, estar, ¿cómo se llama? Abismado en una ciudad, apretado, por así decirlo. Y pues creo que el tráfico representa muy bien eso, ¿no? No sé cómo se da el tráfico en las ciudades cyberpunk. En general creo que muchas ciudades te lo pintan como pues ya es una ciudad tecnológicamente avanzada y el ¿cómo se llama? Y pues el medio de transporte ya por lo regular hay distintos medios de transporte, ¿no? Pero tengo entendido que también otras series en las que por lo regular las ciudades cyberpunkas al estar tan sobrepobladas es inminente el tráfico tanto de personas, de gente o de automóviles, ¿no? Pero sí me parece curioso cómo se relacionan un poco de todo, ¿no? No sé si la Ciudad de México, yo creo que la Ciudad de México fácilmente puede entrar en en una novela cyberpunk. Digo, nos falta un poco más de años para agregar la tecnología, pero en general creo que la Ciudad de México cumple todas las funciones para ser una ciudad cyberpunk, ¿no? Hasta cierto punto, pero sí, yo tampoco considero que la Ciudad de México sea tan mala. Digo, sé que es la peor ciudad planificada en el mundo, pero de ahí en fuera no considero que sea una ciudad mala, ¿no? Pero creo que la Ciudad de México sí recolecta varios de las características principales para considerarse una ciudad cyberpunk, ¿no? O tú sí consideras a la Ciudad de México, sin contar la tecnología, obviamente, porque ya es que las ciudades cyberpunk son
muy adelantadas, ¿no? Pero en general, tomando las características de una ciudad cyberpunk, ¿tú consideras a la Ciudad de México cyberpunk? Me pones en una encrucijada, o sea, ya. Yo digo que depende del cyberpunk que estés escuchando o que hayas leído. Y algo que sí me queda bien claro es de que en sí, o sea, las anécdotas que tengo de la Ciudad de México pues son la mayoría en el tráfico, ¿no? Vas a invertir un gran porcentaje de tiempo en el transporte, aunque haya una gran cantidad de transporte y una buena distribución, pero sí vas a encontrar con un montón no de fallos. Yo digo que no sé si, no la consideraría mal planeada, sino una planeación muy a corto plazo, ¿no? O sea, dentro de 10 años, dentro de 5. Y es justamente el tipo de gobierno que tenemos lo que hace distópico como una ciudad cyberpunk, realmente lo que la hace. Y es interesante después de un tiempo porque te acostumbras a vivir en el tráfico, ¿no? Aprovechas para escuchar un podcast, aprovechas para ver un video de YouTube, aprovechas para escuchar la radio, para leer un libro. Y es como tu o sea, el transporte público en las grandes ciudades debería de ser considerado como un tercer hogar. O sea, la casa, el trabajo y el transporte, porque vas a invertir el tiempo en él. Y creo que es como que la gran pregunta que se están haciendo, pues la gente preocupada, como los ingenieros, arquitectos, diseñadores de ciudades, de cómo hacer más integrada esta ciudad, ¿no? O sea, cómo volverla más parte de los habitantes, o sea, que la ciudad sea parte de los habitantes y no los habitantes de la ciudad. Y no sé, o sea, tú qué te acuerdas, ¿no? En estas narrativas de ciudad, ¿no? Estas historias. Pues no lo sé, es curioso hablar de la Ciudad de México. Sería bueno luego invitar a un arquitecto o un urbanista que nos hable un poco de la Ciudad de México, porque tengo que en general yo he visto varios videos de la Ciudad de México y sí, la Te Ciudad de México. fresean. ¿Eh? Sí. No, en general la Ciudad de México, pues sí. La Ciudad de México es de esas pocas ciudades únicas en el mundo, ¿no? Es como de la peor ciudad planificada porque pues a quién se le ocurre construir una ciudad encima de un lago rodeada de varios montañas, cerros, ¿no? Es como la peor construcción, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, creo que la Ciudad de México es curiosa hasta cierto punto, ¿no? Tiene muchas cosas para destacar y creo que sería bueno que un urbanista viniera a hablarnos un poco, ¿no? Porque sí, es curioso hablar de la Ciudad de México, ¿no? Pero dejando de lado esa parte urbanística, creo que la Ciudad de México relacionado con el cyberpunk, creo que sí es curioso, ¿no? Depende mucho el género. Yo lo abarcaría más como en este tipo de historia en la que la ciudad, es una ciudad sobrepoblada, ¿no? Donde, ¿cómo se llama? Donde la ciudadanía pobre es, pues en su gran mayoría, pues los que más destacan, ¿no? Y solo son pocas las personas ricas que hay en la ciudad, ¿no? Que en general son las que viven en los grandes edificios, ¿no? Algo así como, los edificios, los últimos pisos, la gente rica, la gente pobre, pues vive en la parte baja de la ciudad, ¿no? Casi, casi como en el cielo los ricos, en el infierno los pobres, ¿no? Por así decirlo. Pero en general creo que la Ciudad de México tiene mucho potencial para ser una ciudad cyberpunk. Digo, me parece curioso toda la gran diversidad de arquitectura que hay en la Ciudad de México. Literalmente puedes pasar de ver grandes, ¿cómo se llama? Edificios avanzados, modernos, y luego llegar a un barrio clásico de Iztapalapa o del centro histórico y decir, wow, es como si hubiera viajado en el tiempo, ¿no? Y en general creo que raras son las novelas cyberpunk o en general historias cyberpunk que mantienen esa arquitectura de una arquitectura más realista del futuro, ¿no? Que si bien existen edificios modernos, rara vez mantienen alguno que otro edificio antiguo o que haga referencia a otra época, ¿no? Porque creo que eso es más natural que pase en una novela cyberpunk, que toda la ciudad literalmente de una noche a la mañana se conviertan en puros edificios de 50 pisos para arriba, ¿no? Pero en general creo que la Ciudad de México tiene ¿cómo decirlo?
tiene una gran diversidad arquitectónicamente, ¿no? Y creo que eso es algo que la destaca por sobre otras ciudades. En general, creo que con lo que respecta al transporte público, pues sí siento que la Ciudad de México pues ha avanzado bastante bien, ¿no? Y creo que ese es un gran problema que rara vez se toca en las novelas cyberpunk o en las historias cyberpunk, que es el transporte público. En general todos te hablan de la ciudad, los edificios, las armas, la acción o cosas, el transhumanismo, pero rara vez alguien toca el transporte público, ¿no? Y a mí, en general, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es todo los ferrocarriles, trenes, el mismo metro me agrada como figura, como medio de transporte, como objeto. Y pues a mí siempre me ha llamado la atención ver cómo sería el transporte del futuro. Y pues es triste ver que raras, o sea, no voy a negar que sí hay, pero es muy poco las veces en las que se toca el transporte, ¿no? En una historia cyberpunk, ya que siento que el transporte pues es una vena principal, ¿no? Dentro de la ciudad, que de por sí la ciudad es protagonista en una novela cyberpunk, en una historia cyberpunk, pues siento que tocar el transporte público es parte de la vena, ¿no? Es como ese medio de transporte en el que todos se mueven. Y me parece triste que rara vez se toca, ¿no? Y por ejemplo, es algo que a mí me gusta mucho de la Ciudad de México, lo que es el transporte público, lo que es cómo se mueven todos y cómo te puedes mover dentro de esta misma ciudad, ¿no? Dentro de este ser vivo que es la misma ciudad, ¿no? Pero no sé tú qué consideras al respecto con la novela Cyberpunk, con el medio de transporte, la arquitectura. Tú, por ejemplo, ¿tú qué historias has visto? ¿Cómo relatan la arquitectura o los medios de transporte? Yo en general tengo que casi no he visto a alguien que toque el medio de transporte sí, el medio de transporte como algo principal dentro de una historia, ¿no? O no sé tú si has visto alguna que otra. Es interesante porque, bueno, creo que el cyberpunk del que hablamos el podcast pasado, así nos concentramos mucho en el cyberpunk desde el punto de vista norteamericano. O sea, Cyberpunk 2077 pues es norteamericano. Y algo que veo en las temáticas, en los replays, es de que no, las ciudades no están pensadas para ser, en todo el cyberpunk, no están pensadas para ser buenas o generosas con el protagonista, ¿no? Siempre es una violencia visual, estética, física de la misma ciudad, ¿no? Que la misma ciudad es la que consume a todos y a todo. Y que todos viven para, o mueren para que la ciudad siga viva, ¿no? En Akira, tanto en la película como en el manga, sí se ve transporte, cómo lo usan, todo eso. En la de Cowboy Vivo también se llega a apreciar de que hay transporte todavía público para la gente. Pero en todas se ve como una melancolía el viaje entre dos puntos, ¿no? En Cowboy Vivo las naves espaciales, todo el turismo, todo eso. En naves oxidadas, en Akira, la ciudad colapsando entre bandas y drogas. Y el transporte más eficiente es la motocicleta, ¿no? Algo que también se vuelve o se combina en el paisaje urbano de la Ciudad de México. Que inclusive si tú te pondrías a ver, estamos muy cerca del cyberpunk por pensar que como esa melancolía del pasado, y es algo, no sé, triste, de que todas las grandes estructuras ya son viejas y ya están muy deterioradas, ¿no? O sea, justamente el metro, ¿no? El metro en su línea principal la tuvieron que remodernizar después de casi 50 años de su creación. Y que ya es parte de la melancolía del pasado, o vivimos una melancolía del pasado cuando los años 60, 70 y 80 se prometía a México una potencia, ¿no? Y en el camino algo pasó. O sea, tenemos el mejor sistema de transporte, el mejor sistema de salud, el educativo en la Ciudad de México, y se estaba expandiendo a las pues a las ciudades, a las demás ciudades, ¿no? Y pasaron crisis, pasaron neoliberalismo, pasaron muchas cosas, muchas feas cosas. Y ya estamos regresando a esa melancolía, y justamente el cyberpunk, que había sido un género despreciado por muchos años, está teniendo
un auge en esta era. En esta era que el cyberpunk se vuelve más presente, más efectivo, que puede empatizar con las personas, ¿no? Y el cyberpunk, uno de mis ejemplos más claros fue Akira, el manga, porque justamente te hablaba de una ciudad que los ricos ya habían ganado. O sea, la historia ya era de cómo los pobres habían perdido. O sea, de cómo la gente trabajadora, los obreros, el peldaño más bajo de la sociedad, había perdido ante los ricos y poderosos. Y cómo el gobierno no podía hacer nada o estaba atados de manos ante los poderes económicos de las empresas. Y se ve la decadencia en las urbes bajas al simplemente pensar de que todo lo que haga la empresa o todo lo que se haga por el bien de una industria, aunque tengas que sacrificar el bienestar de la población. O sea, porque el otro día estaba viendo un artículo sobre petróleo que narraba de que en los años 60 y 50 Estados Unidos tenía la mejor sistema de transporte en el mundo, pero su sistema de transporte era compartido. O sea, eran camiones, ferrocarriles, trenes, todo eso, y que algunas compañías de petróleos incentivaron la compra del auto único para la persona, y el sistema de transporte público compartido empezó a deteriorarse. Inclusive en la actualidad el sistema ferroviario está siendo subsidiario por el gobierno al ser un icono histórico, pero que no es capaz de generar ingresos por lo mismo. O no sé, o sea, algo que quieras compartirnos de tus historias en el transporte público. Pues es curioso cómo toma esta parte de Estados Unidos, ¿no? Porque creo que Estados Unidos es un país increíble cuando eres urbanista, ¿no? Porque Estados Unidos te demuestra lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer, sobre todo lo que no debes de hacer, ¿no? Con respecto a cómo construir una ciudad. Por eso es un país demasiado estudiado, por lo que he visto de urbanismo, porque es lo que no debes de hacer en una ciudad, ¿no? El ejemplo que no debes de seguir, ¿no? Y en este caso hablan mucho de los autos, ¿no? De cómo Estados Unidos pasó de, ¿cómo se llama? Del uso del ferrocarril al uso del automóvil, y cómo eso, si bien uno creería que trajo buenas cosas, al contrario, ¿no? A veces empeoró las grandes ciudades con los abismales cantidades de tráfico que luego hay, o sobre todo la cantidad absurda de estacionamientos que hay en cada estado de Estados Unidos, ¿no? Es absurda la cantidad de estacionamientos. La otra vez vi un video y dije, wow, es increíble el espacio que ocupan todos los estacionamientos construidos, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso, sí, creo que el cyberpunk, es un género que, como bien lo comentas, ¿no? Nunca tuvo el interés, sí, un poco el interés tanto como antes como que pasó muy desapercibido hasta hoy en la actualidad, que es como un género que todo el mundo, si no todo el mundo, gran parte de las personas les gusta o se están interesando a conocer, ¿no? Porque como bien lo mencionas, ¿no? Toca temas bastante ajenos, bueno, no tanto ajenos, pero sí muy cercanos a nuestra realidad, ¿no? Y por eso creo que ha tenido bastante relevancia. Y sí, cierto, ahorita que mencionas lo de Akira, creo que sí, Akira sí toma un poco esta parte de los medios de transporte. Soy muy americano con esto del automóvil, bueno, no tanto el automóvil, sino el transporte privado, como pueden ser las motocicletas o este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, Akira sí es un gran ejemplo de ciertos detalles que pasan desapercibidos, pero que sí son bastante relevantes, como esta parte del transporte, o cómo se mueven los protagonistas, o Cowboy Bebop me gusta mucho porque creo que es una de las pocas series cyberpunk que relata cómo sería más un futuro cercano, ¿no? Un futuro lejano, sin pasar a lo extremo de, no, ya todo es platino, ¿no? Como ese capítulo de Bob Esponja donde el futuro ya todo es color cromático, ¿no? Así, algo muy exagerado, ¿no? Y creo que Cowboy Bebop te muestra mucho cómo, te muestra un claro ejemplo de que posiblemente el futuro no sea tan cromático como esperábamos, de que todo sea color cromático, plateado y todos seamos robots y cosas por el estilo, ¿no? Sino que simplemente seamos literal como hoy en día, solo que tal vez con una que otra mejora tecnológica, ¿no?
aunque sí se nota mucho la melancolía en ciertos aspectos que te detalla, por ejemplo, Cowboy Bebop, sobre todo ese uso del jazz, las canciones, sí demuestra mucho la melancolía. Creo que la melancolía es un, ¿cómo se llama? Es un uso muy, muy recurrente en el cyberpunk, ¿no? Como esa melancolía de los tiempos mejores eran antes, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Y en general creo que la nostalgia siempre es un recurso utilizado en bastantes géneros, no solamente en el cyberpunk, pero el cyberpunk sí lo destaca bastante, sobre todo para hacer esta contraparte de lo nuevo con lo viejo, ¿no? Porque al fin y al cabo el cyberpunk, pues lo que relata es la parte moderna de una civilización, ¿no? Pero sí me parece curioso que se mencione esta parte. Rara vez se menciona, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, a mí sí me gusta más cuando las novelas o las historias cyberpunk se centran mucho en la arquitectura, en la ciudad o en los mismos medios de transporte o en la misma sociedad, ¿no? No tanto en lo espectacular de los colores neón. A mí me gusta mucho esta parte de la arquitectura, ¿no? Es como, por ejemplo, otro videojuego que el otro vez vi un video de un urbanista que también destacaba mucho, creo que era urbanista arquitecto, que también habla un poco de la arquitectura del futuro, hablando un poco de cyberpunk y todos estos ejemplos de que el cyberpunk es muy, muy invasivo, muy carcelario, muy, sí, muy imponente con estos edificios cromáticos, plateados, nada de árboles, todo metal, metal. Y él te habla un poco de realmente cómo sería un futuro, ¿no? Y habla un poco de esto, lo que acabo de mencionar, ¿no? Un futuro realmente no sería muy, arquitectónicamente no sería muy distinto a la actualidad, tal vez una que otra cosa tecnológica, un robot por ahí, pero no es como que mejore mucho. Y ponía de ejemplo Overwatch, ¿no? Que si bien Overwatch ha tenido mucha polémica por todo lo que ha pasado, pero en general él destaca mucho la belleza arquitectónica de Overwatch, porque Overwatch está creo que inspirado en el 2050 y tantos, 2070 y tantos, algo así ya 70, 100 años después, ¿no? De nuestra época actual, ¿no? Y él destaca mucho esta arquitectura, que por ejemplo siguen, por ejemplo, en algunos, hay varios mapas que están inspirados en varios países, no sé, por ejemplo, hay uno en México, otro en Alemania, y destaca mucho esta arquitectura, ¿no? Cómo convive esta arquitectura, por ejemplo, medieval con ciertos, ¿cómo se llama? Elementos tecnológicos, ¿no? Como robots dando tours o vehículos flotantes que pasan ahí por las calles, pero resalta el castillo medieval por detrás o este mapa así como estilo mexicano, donde hay mucha arquitectura así como tipo Coco, así, sí, muy de pueblito, clásico mexicano, pero con vehículos igual, ¿no? Y vehículos ahí futuristas que flotan, o robots, o drones volando por encima, ¿no? Y destaca mucho esta como ¿cómo se llama? Sí, esa parte que resalta de lo tecnológico con lo antiguo, ¿no? Como sí se ve raro en un principio, pero de alguna otra manera como que comparten cierta armonía, no sé, es raro de explicar, ¿no? Pero en el video habla mucho de esa parte y sí destaca mucho esa belleza de Overwatch, ¿no? Que logra combinar el aspecto tecnológico con elementos antiguos como arquitectónicos y siento que es algo que hace falta, bueno, no que hace falta en el Cyberpunk, pero que sí hace falta que destaquen más, ¿no? Luego que se destaquen más ciertos elementos que nos parecen no tan importantes, como lo puede ser la arquitectura, ¿no? Digo, sé que el Cyberpunk tiene como principal objetivo que la ciudad, todo el entorno sea algo, el enemigo, ¿no? Del protagonista, como bien lo mencionaste, ¿no? Que el protagonista se sienta confrontado por algo, ¿no? Que haya una problemática y pues creo que la ciudad es el mejor recurso junto con el villano y los problemas que hay alrededor para crear ese ambiente, ¿no? Pero pues a mí me gusta mucho cuando se esfuerzan por la arquitectura, ¿no? Cuando se crea un ambiente con el que puedas decir, wow, qué bonito es esto, ¿no? O no sé tú qué opines de eso. No sabría decirle porque algo, bueno, yo casi no le presto atención en las novelas que leo de la arquitectura. Sí es como muy extraño, muy ajeno para mí. O sea, yo la mera verdad, en el transporte, en los tipos de transporte que hay en la Ciudad de México, todos, están colaborando para llevar una cantidad inmensa de personas. O sea, es muy difícil describir eso. O sea, la simpleza de mover a 1 millón de personas diarias y que en la actualidad está pasando.
Y eso para mí es mínimo es de ciencia ficción, ¿no? O sea, más que la derivación del cyberpunk, más de ciencia ficción. Y apenas no recuerdo que estaba leyendo sobre una novela de Julio Verne que nunca había sido publicada, que se llamaba Francia en el siglo XX. Y hablaba de una Francia modernizada, mucha gente, muchos vehículos, edificios gigantescos, o sea, donde la Torre Eiffel es una cosa minúscula y que a la fecha nunca no ha pasado, ¿no? O mínimo no en la Francia que conocemos actualmente. Y sí, algo muy interesante es de los futuros del cyberpunk, que muchos estaban localizados en el siglo XXI, que mucho el cyberpunk estaba describiendo el futuro distópico del siglo XX, o sea, están describiendo el siglo XXI. Un ejemplo es Akira, que la historia principal pasa en el 2030, ¿no? Blade Runner está en el 2045, creo. No, en el cientos... Ay, no me acuerdo, creo que en el 2000 y feria. Bueno, en el siglo XXI. Y que algo característico del cyberpunk es de que no se piensa muy a futuro. O sea, no dentro de 100 años, sino de 50, 60. Esta Akira fue publicada en los 80, creo que en 1983, y narraba una guerra que sucedería 10 años después, y los sucesos que sucederían 30 años después, 38 años después. Entonces, algo característico del cyberpunk es que es a corta distancia. O sea, que es una distancia muy relativamente corta en la vida humana, ¿no? Y la ciencia ficción, en cambio, es todo lo contrario. Es 100 años en el futuro, 200 años en el futuro, 1000 años en el futuro, cuando ya la humanidad ya haya resuelto sus problemas, y que a veces es muy redundante, ¿no? Que siempre el futuro inmediato es el peor, y el futuro lejano es el mejor. Y en el transporte de la Ciudad de México, pues también es lo mismo. O sea, uno puede pensar, no, pues es que hace unos años, el boleto de metro 50 centavos, había muchas líneas, había poca gente, pero pues no, o sea, apenas estaba creciendo. O sea, es un proyecto que todavía no se ha acabado, ¿no? O sea, es como Roma no se construyó en un solo día, y esta ciudad tampoco. Y la verdad, algo característico de la arquitectura nacional es esa inspiración a la arquitectura española. Obviamente en los pueblitos que todavía tienen esa memoranza del pasado como colonia, pues sí influye bastante, ¿no? O sea, el mismo Zócalo, la catedral, el centro histórico fue pensado en imitar ciertas obras arquitectónicas de la España de los siglos entre el siglo XV y el siglo XVII. Y que, pues sí, o sea, eran increíblemente bonitas en sus saberes, y que ahora ya es parte del sistema nacional. Y sí, me gustaría invitar a un arquitecto que luego sí analiza las diferentes corrientes, porque algo que caracterizó a la Ciudad de México es una arquitectura diferente en el siglo XXI. O sea, la arquitectura de los 50, 60 y 70 fueron innovadoras en su tiempo, ¿no? Que se estaba pensando en hacer un tipo de comunidad con espacios verdes, áreas verdes, jardines, área de cine, todo, pero que al momento de que tú compraras la casa, estarías compartiendo esos lugares, ¿no? Y serían muy, muy hermosos, ¿no? Y que justamente, inclusive en la actualidad, en las zonas pretenciosamente caras de la Ciudad de México, como Santa Fe, se tomó un poco de eso, pero dándole prioridad al automóvil. O sea, no desprenderse, o sea, no desprenderse de esa capa que es el automóvil, y volver a tomar ese mismo error, donde no puedes caminar o movilizarte sin un automóvil.
Pues bueno, comentarios finales, señor Luis, no está. Como conclusiones finales, pues sí, retomando un poco tu punto, sí sería interesante hablar de con un arquitecto, a ver si no, pues ahí nosotros improvisamos, ahí nos volvemos arquitectos en una noche como Tony Stark cuando se vuelve físico nuclear de una noche a la mañana, ¿no? Ah, no es cierto. Este, pero sí, en general creo que sí, el cyberpunk, bueno, no es como que sea diferente de la ciencia ficción, pero porque sigue siendo una rama de la ciencia ficción, ¿no? Pero sí es curioso que menciones esta parte de por qué el cyberpunk nunca trata de ir más allá de no sé, de un siglo entero, ¿no? Siempre es como 20, 50, 100 años, a lo mucho 200, 300 años en el futuro, pero no más, ¿no? Es como, no sé, es curioso, ¿no? Y me voy a quedar pensando toda esta noche como, ¿por qué el cyberpunk no se aborda más, ¿no? Posiblemente puede ser porque pensar 500 años en un futuro es más difícil que pensar en cómo va a ser la civilización en 50, 30 o 20 años, ¿no? Siento que el hecho de pensar en 100 años, 500 años es más complicado, ¿no? Ya ves cómo ha cambiado la humanidad, cómo cambia la humanidad en 100 años, ¿no? En 500 años, ¡puf! Todas las Sí, cosas que o han sea, un pasado, ¿no? ejemplo clarísimo, o sea, de 500 años, por ejemplo, o sea, 500 años atrás apenas estaba empezando la Nueva España. Sí, imagínate. Por eso entiendo a los autores que se les ha de ser complicado, como de voy a inventar unas historias de Cyberpunk en 500 años. Ay, no, mejor no, sí está complicado, ¿no? Sí, entiendo, Sí, ¿no? o Pero sí sea, es curioso. ¿Mande? hace 500, o sea, hace 1000 años, por ejemplo, o sea, Europa estaba todavía en la Edad Oscura, o sea, América empezaba a resurgir. No, 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 es algo muy extraño. Sí, es curioso cómo en tantos años pueden pasar una cantidad de cosas increíbles, ¿sabes? Es como de... Por eso supongo que ha de ser complicado pensar, ¿no? Porque, y más cuando quieres predecir algo, ¿no? Que está fuera de tu alcance, digo, no, no, con esto no estoy diciendo que es más fácil predecir qué va a pasar en 20 años, pero creo que te puedes acercar a algo más cercano, ¿no? Que pensar en 500 años, porque sí es mucho la cantidad de años y las cosas que pueden pasar, ¿no? De una noche a la mañana, ¿no? Pero sí es curioso cómo el cyberpunk pues trata de no abordar mucho más en el futuro. Digo, sé que hay novelas de ciencia ficción que sí dicen, ah, pues voy a crear una novela en el año 4000 después de Cristo, ¿no? Y ya, pero pues en el cyberpunk es curioso que se trata de abordar, ¿no? También supongo que porque es tocar el tema del punk, de la transgresión, y es más difícil tocar ese punto, cómo va a ser interpretado, no lo sé, pero supongo que sí es de ser complicado, ¿no? Yo como conclusiones finales me quedo con que, pues sí, ¿no? La Ciudad de México creo que es una ciudad increíble, es una ciudad que tiene todo, desde ser la peor planeada hasta ser una ciudad increíble, ser una ciudad con medios de transporte increíble. No lo sé, la Ciudad de México tiene muchas cosas, ¿no? Que son buenas e interesantes de hablar, ¿no? Creo que es una ciudad que puede hablar de mucho. Puede ser un ejemplo para muchas, también un ejemplo de qué no hacer, pero en general creo que la Ciudad de México para mí es como vivir una novela cyberpunk. Hay tantas cosas, hay tantas experiencias que pues sí, es difícil de hablar, ¿no? Pero en general yo me quedo con eso, que la Ciudad de México es increíble y que creo que sí se puede llevar a algo más cyberpunk, ¿no? Y que me voy a quedar toda la noche pensando cómo sería una novela cyberpunk en 100 años, ¿no? No sé tú con qué te gustaría terminar. Sí, yo creo que hay muchas historias todavía en esta ciudad y todavía se tienen muchas historias que contar. Y sí, cuéntanos una anécdota del tráfico de la Ciudad de México o de su propia ciudad que valdría la pena que las futuras generaciones se enteraran. Una Y anécdota bueno, que pueda entrar en una novela cyberpunk. sí, yo creo que es más justo y necesario. Hay muy pocas novelas. La mera verdad es Cyberpunk. Yo creo que fue un género golpeado por la mala suerte, pero que ahorita ya estamos en su renacer. Pues ustedes planearon una historia cyberpunk en Iztapalapa, ¿no? O en Tepito, no me acuerdo. Ya la hice, pero está en borrador todavía. Con ganas de leerla. Sí, ya luego se la voy a mandar, pero bueno, en otras noticias, acuérdense que este mes se estrena Techayol ya por fin, después de casi como medio año de comercial. Y Más, más vale tarde que nunca. sí, más vale tarde que nunca. ¿Y qué más tenemos en noticias? Pues creo que por el momento, bueno,
de que ya pueden conseguir su versión física de Techayo, también ya está la Sí, versión la versión digital. física ya está en preventa, tiene un costo de 200 pesos. Tratamos de reducir el costo lo más que se pudo, pero minches vampiros que son algunas empresas. Maldito capitalismo, maldita empresa multimillonaria, no te vayas a quedar pobre. Así yo dije, no mames. También ya tenemos la versión digital por si no pueden comprar la versión física, saben que ahí está la versión digital, está en Amazon. Igual Techayo de la batalla por el último Axolotl. ¿Esa en qué precio estaba? El digital está en 89 pesos para Kindle. Bueno, también la pueden leer en su teléfono con la Y una aplicación. pregunta, para la versión física va a venir ortografiada, ¿qué cosas va a venir la versión física? La versión física va a venir ortografiada. Si la compran en preventa, va a venir más que nada con dedicatoria, ortografía con dedicatoria. Ya ya en su precio regular, en todo regular, sí sería como, ya simplemente va a estar sellada y como nueva. Y ya si nos vamos a una feria del libro, que también estamos planeando una feria del libro para el siguiente año, pero pues, Ahí sí nos van a poder buscar para que les firmen su novela. ujú. Pero es que son los tiempos, ¿no? O sea, sí, la pandemia afectó. Y ahorita estamos tratando de trabajar el triple de lo que trabajaríamos en condiciones normales. Explotación laboral en pocas palabras. Ah, no es cierto. Sí, soy mi propio jefe y no me puedo autodespedir. Que eso es más triste aún. Sí, es ser emprendedor, Por ser tu jugarla propio al, jefe. por jugarla al emprendedor. Sí, no manches. Y bueno, tenemos la noticia de que este 28 vamos a estar platicando con unas grandes lectoras, o sea, de este viernes al que sigue, y va a ser la presentación de la versión física. No se la pierdan, por favor. Vamos a tener una mesa redonda, va a durar entre 1 o 2 horas, así que va a ser como un podcast muy largo. Así que ya ¿Y qué saben, más? para que estén atentos. Y obviamente el estreno de Textual este 28 de octubre de 2022. Pues creo que nada más, ¿no? Solo que sigan en nuestras redes sociales. Sí, ya el blog está dando patadas de ahogado, pero espero actualizarlo. El Facebook ya quéjanse con Levianosta de que no publica nada. Pues nadie le daba Instagram. like. No, lo curioso es de que ya le empezaban a dar like y ya no publicaste nada. No, yo revisé las últimas publicaciones y no, 0 likes. 0 likes. Sí, ahorita hay que hacerlo porque es curioso porque en esta era de la información ya estamos como que secuestrados, ¿no? O sea, si no eres parte del algoritmo, ya nadie te pela. Bueno, no, ya no te dan oportunidad de aparecer en comentarios. No, ¿cómo se llaman? Preferencias. Sí, preferencias. Y genera hasta que te mueras. Y bueno, creo que sería todo, ¿no? Sí, eso sería todo. Bueno, entonces ahí nos Este vemos en el podcast, próximo podcast, ya saben, a la misma hora, en el mismo canal, en el mismo lugar. Soy de Venosta, hasta la próxima. miércoles y viernes, muchachos, no se les olvide. The World News por YouTube. O también pueden buscarnos en Google Podcast. Soy Dagres y se despide.